Ya está, doctor. Perfecto, Kelly, muy bien. Buenas tardes, jóvenes. Entonces vamos a empezar con el tema de hoy, que es flujo vaginal. Siguiente, por favor, Kelly. Bueno, entonces primero vamos a empezar con la definición, ¿ya? Y decimos que es la secreción que fluye por la vagina, que generalmente humedece o mancha la ropa. Siguiente. Entonces, si hablamos de su epidemiología, tenemos que decir que dos terceras partes de las pacientitas femeninas van a sufrir van a sufrir leucorrea en alguna etapa de su vida. Generalmente esto se presenta en las recién nacidas, en las niñas mayores, adolescentes, adultas y ancianas. Siguiente. Ahora, cuando hablamos de un flujo normal, ¿no? Entonces, es una trasudación de fluidos del epitelio vaginal, de secreciones de las glándulas, perdón, perdón, eh, de las secreciones de la glándula de Bartolino, Skene, endometriales, también de las trompas de falopia y del cervix. Está también constituido por agua, electrolitos y glucosa, y generalmente tiene un pH mayor a 5, eh, que favorece el crecimiento de los lactobacilos. Siguiente. Entonces ahí están las principales características, que es de la consistencia del flujo. Este tiene que ser húmedo, ¿no? Transparente. Este elástico generalmente es cuando se está produciendo la ovulación, ¿no? Entonces se vuelve más filante, más espeso, podríamos decir, y por tanto un poquito más elástico. Fíjense que estirando con los dedos, entonces, fíjense que ahí estirando con los dedos, no se rompe totalmente, ¿no? Este moco. Entonces, lo cual es muy sugestivo de que la paciente esté ovulando. Y por otra parte, también es cremoso. Siguiente. Entonces, tenemos el flujo fisiológico que se va a producir principalmente durante y después de la actividad sexual, ¿no? Antes y durante la ovulación, lo que hablábamos hace un momento. Y además sabemos que durante el embarazo aumentan todos los flujos corporales, todos los líquidos corporales. Y también pues va a aumentar también el flujo vaginal, que es normal, que es fisiológico. Siguiente. En el nacimiento, generalmente en el nacimiento y posterior a 2 semanas de nacimiento, por influjo de estrógenos maternos, es decir, por estrógenos de la mamá que le pasa a la bebé, en este caso, puede presentar mayor cantidad de flujo. El epitelio vaginal, este va a ser rico en glucosa, lo cual va a tener mayor cantidad de lactobacilos, lo cual a su vez va a tener por el ácido láctico, va a mantener un pH ácido de 4,5, ¿no? Entonces es una secreción mucoide y además estéril. Siguiente. En el periodo prepuber, entonces el pH ya se vuelve un poco más alcalino, donde ya pueden aparecer bacterias, esquenomicetos, enterobacterias, listeroides, estreptococos, estafilococos, cándida y oxidurius. Entonces, sí, pero si la paciente va a presentar una secreción ya con sangre, entonces podemos pensar en un cuerpo extraño. Siguiente. En la menarca. En la menarca, entonces va a haber una mayor producción de glucógeno de las células epiteliales, con lo cual va a predominar los lactobacilos y generalmente tiene un pH alrededor de 7, que es en el comienzo ya de los flujos menstruales, ¿no? Siguiente. En el embarazo, entonces esta secreción en el embarazo va a ser mucho más abundante
A veces es motivo de consulta frecuente que la paciente se queja de bastante flujo, ¿no? Entonces ahí lo único que tenemos que estar seguros es que no haya bacterias, pero es normal que aumente esta secreción del flujo vaginal, ¿no? Pero va a haber aumento de las bacterias de la flora normal, pero también tenemos que tratar si hay infección de este flujo, es importante tratar porque es un factor fundamental para que se produzca la rotura prematura de membrana, ¿no? Para que se rompa la bolsa. Y estos dos microorganismos son principales en esto del RPM, que son la Neisseria gonorrea y la Clamidia trachomatis. Siguiente. Entonces, ¿qué pasa en la menopausia? Sabemos que el epitelio ya se hace más hipotrófico, inclusive a veces ya atrófico, con lo cual va a disminuir estos lactobacilos, ¿no? Y puede haber ya mayor infección, no, por lo tanto, eh, pues el pH va a ser más alto, ¿no? Y va a haber una invasión de bacterias mixtas tanto de la piel como del recto que van a colonizar la vagina. Siguiente. Entonces, hasta ahí tenemos pues los flujos, lo normal, ¿no? Pero ya podemos pensar en flujos anormales cuando principalmente va a haber un cambio en la cantidad del flujo, ¿no? Y principalmente en el color, ¿no? En el olor, cuando ya hay síntomas asociados como son prurito de la vulva, mucho más aún cuando se presenta disuria, dispareunia, dolor en los periodos menstruales, además que pueden ser irregulares. Todo esto nos va a representar que ya se está presentando una vaginitis, ¿no? Una infección. Pero dentro de esto no todas son enfermedades de transmisión sexual, sino que también son infecciones que se pueden producir eh, sin tener relaciones sexuales, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los microorganismos facultativos principales? Están los lactobacilos, en un 75% son los que mayor se presentan en esta flora bacteriana vaginal. Luego tenemos difteroides, eh, Streptococcus epidermidis, E. coli, Peptococcus, bacteroides, la Candida albicans, Mycoplasma hominis y el Uroplasma ureolítico. Siguiente. Entonces, si va a haber alteración de este flujo vaginal, tenemos que pensar en dos causas principales. Una que puede ser por un influjo hormonal, alteraciones hormonales, y otra que ya son infecciones. Siguiente. Y ya tenemos que determinar, de acuerdo a las características de este flujo, de qué microorganismo se podría tratar, ¿no? Entonces, generalmente, primero se va a producir una vaginitis, el cual va a ir a producir una cervicitis, y dentro de esto podríamos decir que las más frecuentes son las vaginosis bacterianas producidas por bacterias. Siguiente. Entonces, fíjense, ahí tenemos un cervix con ese flujo grisáceo espumoso, ¿no? Entonces ahí tenemos una cervicitis que está producida principalmente por la Neisseria gonorrea y la Clamidia trachomatis. Si hablamos de una exocervicitis, o sea, una inflamación de la parte superficial por fuera del cervix, estamos hablando principalmente que va a producir la Trichomonas vaginalis y la Candida albicans, o sea, parásitos y hongos van a ir a producir la irritación principalmente de la superficie del exocervix. Pero si hablamos de una infección más profunda a nivel de la pelvis o que ya esté, que venga de cavidad del canal endocervical, entonces ya son pues flujos amarillentos, ¿no? Más, a veces ya más fétidos, con sensación de masas pélvicas o molestias en la pelvis, ¿no? Y además que ya va a producir sangrados postcoitales. Siguiente. Entonces, dentro de el origen de los causantes de esta vaginitis, tenemos la Neisseria gonorrea,
la Chlamydia trachomatis, la Trichomona vaginalis, la Candida albicans y las bacterias que habíamos hablado, las vaginosis y lo que habíamos hablado de las vaginosis bacterianas, ¿no? Que van a producir flujos amarilllentos verdosos, ¿no? Principalmente esta Tricomona vaginalis, que es fétido, y además también van a producir irritación vulvar. Siguiente. Entonces, fíjense cómo es ese flujo de la vaginosis bacteriana, un flujo blanco grisáceo, ¿no? Espumoso, ¿no? El cual principalmente está producido por la Gardnerella vaginalis y el Mycoplasma hominis, ¿ya? Entonces es un flujo blanquecino, homogéneo, no inflamatorio de la parte del exocervix, como produce la Candida y la Tricomona, ¿no? Entonces un blanco grisáceo, ¿no? Que se adhiere a las paredes vaginales. Y aquí lo principal que tenemos la prueba del hidróxido de potasio, que nosotros podemos obtener el flujo y colocar unas gotas de hidróxido de potasio y va a desprender el típico olor a, a pescado, ¿no? El cual nos da el diagnóstico al 100% que se trata de una vaginosis bacteriana. Se hizo un estudio en el cual se han tomado más de 800 personas que se ha hecho el estudio de esto, de la identificación de los clue cells, se llama, las células clave, que indican que tienen en las pacientes esta infección por Gardnerella. En este estudio salió que la prueba del hidróxido de potasio, el 100% sale el olor a pescado, pero no todas, salió aproximadamente un 60% que estas pacientes tienen estas células denominadas los clue cells. Siguiente. Bueno, entonces este cuadrito principalmente la primera parte que es muy importante. Entonces, fíjense, si hablamos de alteraciones del flujo vaginal, entonces tenemos que ver estos cinco agentes principalmente. La infección por hongos, ¿no? Por levaduras. Luego tenemos por parásitos, que son las tricomonas. Luego tenemos los hongos. eh, Perdón, primero están arriba los hongos, las levaduras. Luego los parásitos, las tricomonas. Luego está la vaginosis bacteriana, que está producida principalmente por Gardnerella. Luego la gonorrea y la clamidia. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son estos, podríamos decir, exclusivos de transmisión sexual? Pues aquí tenemos la tricomoniasis, la gonorrea y la clamidia. Mientras que los hongos y la vaginosis no son exclusivos de una transmisión por relaciones sexuales. ¿Ya? Muy bien. Entonces, dentro de las características del flujo, entonces hemos dicho, si es un flujo por levaduras, por hongos, entonces este va a ser un flujo blanco, ¿no? Blanquecino como requesón. Estamos hablando de hongos. Cuando el flujo es verde, amarillento, fétido, espumoso, hablamos de tricomonas. Y si hablamos de vaginosis bacteriana, entonces es un olor, es un color blanco, blanco grisáceo, y su principal característica que es olor a pescado, ¿no? Y enseguida vamos a hablar de los tratamientos. La gonorrea es blanquecina amarillento, eh, ¿no? Y a veces también con bastante prurito. La clamidia, que a menudo no produce síntomas. Siguiente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Entonces, vamos a observar, vamos a realizar la especuloscopía, ¿no? Y vamos a obtener una muestra en fresco, ¿no? Vamos a realizar un frotis de PAP y vamos a observar directamente al microscopio. Siguiente. Entonces, tenemos que valorar a la paciente si tiene factores de riesgo positivos o
negativos. ¿A qué nos referimos esto? Si tiene múltiples parejas sexuales, si no tiene PAPs recientes, ¿no? O sea, más aún si ha estado con varias parejas. ¿Sabes? Tenemos que ver si es una persona que tiene estos antecedentes de no hacerse sus Papa Nikolaos frecuentemente, entonces tiene sus factores de riesgo, ¿no? Entonces, tenemos que valorar mucho esto de los factores de riesgo para ver si es que esta persona puede tener infecciones más severas o no. Siguiente. Entonces, si hacemos un examen en fresco y tiene factores de riesgo positivos, entonces podemos observar la presencia de tricomonas, ¿no? Entonces ahí vamos a ver los parásitos en el microscopio. Y si es positivo y tiene factores de riesgo, entonces tenemos que tratar además contra la gonorrea, contra la clamidia, ¿no? Contra las bacterias y además realizar su tratamiento para tricomonas. Si vemos presencia de levaduras en el microscopio, también tenemos que tratar contra gonorrea, clamidia y lógicamente la cándida albicans, ¿no? Pero si es negativo, no vemos nada en el microscopio, pero tiene factores de riesgo y además tiene síntomas, entonces hay que tratar contra gonorrea y clamidia. Siguiente. Ahora puede ser que esta paciente no tenga factores de riesgo, ¿no? Que nos puede referir que no ha tenido relaciones o solo con su pareja, ¿no? Entonces tenemos que hacer este examen en fresco. Si nos sale negativo, entonces tenemos que hacer un control en 7 días, ¿ya? Pero si vamos a observar pus, moco, entonces tratar eh, contra la gonorrea y la clamidia. Ahora, si vamos a realizar el examen en fresco y sale positivo, lo mismo. Entonces, si hay presencia de parásitos, tricomonas, tenemos que tratar contra además la vaginosis bacteriana, que generalmente estas dos infecciones van juntas, ¿no? Y si hay hongos, si hay presencia de levaduras, solamente en este caso vamos a tratar para Candida albicans, ¿no? Siguiente. Entonces, el tratamiento para esta vaginitis. Habíamos dicho que el tratamiento principal para bacterias y parásitos, que generalmente vienen juntas, el tratamiento es metronidazol, ¿ya? ¿Con qué diferencia? Si vamos a pensar que es bacterias, que es una vaginosis bacteriana, debemos darle metronidazol 500 miligramos bioral cada 12 horas por 7 días, ¿ya? Pero si estamos pensando más que todo en tricomonas, es decir, en parásitos, entonces nosotros solamente eh, le vamos a dar 2 gramos de metronidazol, es decir, 4 tabletas de 500 miligramos juntas. Hay que darle para un tratamiento para parásitos. Y lógicamente que tenemos que coadyuvar con el tratamiento vía vaginal, ¿no? Entonces hay que darle también sus óvulos de metronidazol, 500 miligramos, un óvulo vía vaginal noche durante 7 noches, ¿no? Pero generalmente habíamos dicho que estas pacientes vienen con prurito, ¿no? Entonces aquí podemos eh, aumentar clotrimazol. Hay ya combinaciones que vienen en nuestras líneas farmacológicas que ya vienen juntas, ¿no? Y si no, tenemos que dar aparte. Por otra parte, también podemos utilizar cremas, ¿no? Que viene de clotrimazol y además que vienen con corticoides para disminuir esta irritación que a veces ya las pacientes vienen con frecuente, que es este motivo de consulta, en la cual hasta ya se producen laceraciones de tanto escozor. ¿Ya? Siguiente. Si estamos pensando en cotorrea, entonces de primera línea utilizamos ciprofloxacina, 500 miligramos bioral, dosis única, ¿no? Lógicamente que lo debemos usar en embarazada.
La ceftriaxona, que sí podemos utilizar en el embarazo, 200 miligramos intramuscular, dosis única. Cefixime, 400 miligramos, dosis única. O también la espectinomicina, 2 gramos intramuscular, como dosis única eh, para la gonorrea. Siguiente. También como tratamiento alternativo podemos usar la canimacina, canamicina, 2 gramos intramuscular, dosis única, o el trimetoprim sulfamethoxazol, que podemos utilizar una tableta día durante 3 días. ¿Ya? Siguiente. Tratamiento para clamidia, ¿no? Entonces, el tratamiento principal es la doxiciclina, 100 miligramos bioral, cada 12 horas, o sea, 2 veces al día, por 7 días, ¿no? No nadie embarazadas. Al igual que la tetraciclina, que damos 500 miligramos bioral, este se da cada 6 horas, o sea, 4 veces al día, durante 7 días. Pero también podemos utilizar para la clamidia como tratamiento alternativo la acitromicina de 1 gramo, dosis única. ¿Ya? Siguiente. También la eritromicina, 500 miligramos vía oral, 4 veces al día. ¿Ya? O sea, cada 6 horas por 7 a 10 días. Y el sulfisoxazol, 500 miligramos vía oral, cada 6 horas, día por 10 días. ¿Ya? Entonces, esos son los tratamientos principales, chicos, para tratar estos flujos vaginales. Muy bien, ahora sí, hablando ya no de bacterias, sino ni de parásitos, para finalizar, entonces hablamos de hongos, de las candidiasis. Y el tratamiento principal, aquí está el miconazol o clotrimazol por vía vaginal, ¿no? Entonces, un óvulo vía vaginal noche durante 7 noches, ¿no? No solo 3 días, sino 7 noches. También podemos utilizar la nistatina de 100.000 unidades en óvulos también durante vía vaginal. También 10 hasta 14 días podemos usar. Y también el clotrimazol, 500 miligramos vía intravaginal como dosis única, pero el clotrimazol generalmente viene de 100 miligramos, ¿no? 100 miligramos que tiene cada óvulo eh, y se coloca uno vía vaginal noche. Si es una infección tremenda que tiene como bastante requesón en la vagina, hasta podemos utilizar una tabletita de ketoconazol, solamente una dosis vía oral para tratar estos honguitos, ¿ya? Siguiente. Y lo que les decía hace un momento, la tricomonasis y la vaginosis bacteriana generalmente vienen juntas. Pero si pensamos más en tricomonas, tenemos que darle 2 gramos bioral dosis única. Pero si pensamos en vaginosis bacteriana, es mejor darle 2 veces al día durante 7 a 10 días, cada 12 horas bioral, ¿no? Y lógicamente que no se puede consumir alcohol, ya que va a producir náuseas y vómitos. Siguiente. Entonces, lógicamente debemos hacer un control a los 7 días para mejorar y tenemos que educar a las pacientes, ¿no? Porque generalmente estos son por factores asociados que se producen estas infecciones. Debemos orientar a la paciente para que no se vuelva a contagiar. La paciente, dentro de las recomendaciones, también puede tener relaciones sexuales, pero con preservativo, mientras esté todo el ciclo del tratamiento, ¿no? Siguiente. Muy bien, chicos. Entonces, a manera de conclusión, entonces habíamos dicho que generalmente se produce por 5 gérmenes, ¿no? Hongos, parásitos y bacterias. Dentro de estos, la Candida albicans, representante de los hongos, la, dentro de los parásitos está la tricomona y dentro de las bacterias
Está principalmente la Gardnerella vaginalis, ¿no? La Neisseria y la Clamidia trachomatis. Con su respectiva clínica damos el diagnóstico y nosotros tomamos una muestra, podemos hacer un Papa Nicolau o también un frotis en fresco, tratando de identificar el germen y realizar su tratamiento. No olviden que el tratamiento siempre es en pareja, ¿no? No pueden dar solo a la paciente. Muy bien, si hay alguna duda, pregunta, acotación, compañeros, nada. Entonces, sé que están en parciales, muchachos, entonces continúan estudiando, ¿ya?